Bien, continuamos con el texto de el versículo 8 hasta el versículo 16 inicialmente. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por favor, el que tenga el micrófono abierto, ciérrelo. Pido lo bloquee. Ok, bien. Esta parte, continuando y con lo que veníamos con la introducción, que tiene que ver con la manera de andar, eh, siempre llama la atención que este andar es, para el creyente, es dentro de la iglesia, aunque siempre no estemos congregados. No sé si esto, creo que lo debo repetir. Es nuestro andar en la iglesia o como iglesia, aunque no siempre estemos congregados. Porque a veces creo que hay un punto que eh, muchos creyentes han creído, o algo que los creyentes han creído, es que somos miembros de la congregación del Señor solamente cuando nos reunimos para adorar públicamente, pero eso no es cierto. Realmente nosotros somos hijos de Dios, familia de la fe, estemos donde estemos, y nuestra vida debería ser un reflejo de eso en todas partes donde nosotros estemos. En el texto que nosotros leímos, dice que, por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Esto va a ser importantísimo en todo, no solo por la obra expiatoria, por la explicación tan pormenorizada de la obra de Cristo, sino también que va a aclarar todo este tema de los dones. En primer lugar, nótese que cuando dice que, y eso de que subió, que es una sentencia afirmativa, pero que es seguida por una pregunta, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eh, claro que hay que preguntar eso por la obra de Cristo. ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Cómo entendemos esta realidad que se revela en esta parte de que el Señor subió en lo alto? Y por eso es la pregunta que se plantea el apóstol: ¿es acaso que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Seguramente ustedes estarán pensando en el credo, ¿verdad? Que en la parte aquella que dice descendió a los infiernos, que se utilizó en la patrística, y que posteriormente en los escritos medievales a veces fue mal interpretado, y aún en los reformadores trataron de ser muy
muy cuidadosos para expresar de una mejor manera esta idea del Señor subiendo y el Señor bajando. ¿Y a qué son las partes más profundas de la tierra, más bajas? ¿Se refiere eso acaso al sepulcro, las partes más bajas de la tierra? ¿O es que definitivamente sí tenemos que pensar en términos como místicos, o que espiritualmente el Señor, el Señor descendió hasta las partes más profundas de la tierra, los infiernos? Pues bien, creo que una de las aclaraciones más bonitas que encontramos en la Escritura es que nuestro Señor Jesucristo eh, no necesitó ir al infierno para completar su obra redentora. En realidad, nuestro Señor Jesucristo completó la obra redentora en la cruz del Calvario, y podemos estar seguros de eso porque Él daría testimonio acerca de su labor concluida cuando dijo consumado es, pero también su resurrección, el Padre resucitándolo de entre los muertos, sin lugar a dudas, está diciendo que Él aceptó el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bien, eh, a partir del versículo 8, la Biblia de la Reforma menciona o hace un paralelo con Salmo capítulo 68, en donde se celebra la marcha triunfal de Dios desde el monte Sinaí en el desierto hasta el monte Sión en Jerusalén, y su entronización. Allí Pablo lo considera como una prefiguración del ascenso victorioso de Cristo al cielo. Esto es muy importante para nosotros porque lo que se anunció en el libro de Salmos es lo mismo que estamos viendo el cumplimiento. Pero ¿cuándo ocurrió ese entronamiento? Pues el Cristo de la gloria tuvo que subir hasta los cielos, tuvo que ascender a las partes más altas. MacArthur también está de acuerdo con esa traducción de Salmos capítulo 68, y esa declaración de llevó cautiva la cautividad, obviamente a través de la crucifixión y resurrección de Cristo, pues le quitó a Satanás el imperio de la muerte y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que antes habían sido pecadores y prisioneros de Satanás. Entonces aquí encontramos que esta cautividad que teníamos, el Señor nos dio una enorme victoria. ¿Por qué es tan grande esta victoria? Bien, porque el Señor la consigue desde la debilidad del siervo. Y aquí nos toca ir nuevamente a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, permítanme abrirlo, leerlo, porque digamos que es una idea paralela. Nótese que no estoy diciendo un texto paralelo, sino que hay una idea paralela. Voy a dejar de compartir para abrir el texto de Filipenses. ¿Cuál es la idea paralela que está acá? A partir de Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, mire, se humilló a sí mismo. Todo esto es importante porque está la forma de siervo. El griego aquí es morfe, es decir, algo que sustancialmente es. Dios es Dios. Entonces, Él es Cristo, siendo verdaderamente Dios, como lo va
a declarar la declaración de Calcedonia del año 451 después de Cristo, nosotros vamos a encontrar esa declaración que Cristo es verdadero Dios, aquí está en la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nótese que no es como la canción herética de Jesús Adrián Romero que dice se despojó de sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo ¿de qué? De todas las cosas que lo rodeaban, de gloria, no de poder, ni de atributos de su naturaleza interna, como algunos luteranos han dicho, sino que se despojó a sí mismo de toda la gloria, la comodidad de su habitáculo celestial y tomaría forma de siervo. Entonces aquí es nuevamente morfe y tiene que ver con la humanidad, el servicio a través de la humanidad y luego estando en condición de hombre se humillaría a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es en ese sentido que nosotros necesitamos interpretar el, el texto que encontramos eh, en esta parte, el de que descendió. Ese descendió tiene que ver con el Cristo encarnado, el Cristo humanado, que tomando la forma de siervo venció, es decir, vence desde la condición de hombre, asumiendo la forma de hombre, esencialmente siendo verdadero hombre y, y cumpliendo aquel pacto que Adán no pudo cumplir. Es cierto que nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham de un mejor pacto, pero también nuestro Señor Jesucristo literalmente estaría cumpliendo el pacto de obras que Adán no pudo cumplir. Adán, como muchos han dicho, Adán pecó en un ambiente maravillosamente, bueno, inmejorable para él, ¿verdad? Toda la provisión de alimentos, la mejor mujer que podía tener, este, en el Edén, en presencia del mismo Dios, pero Cristo nuestro Señor venció, empezó a vencer en el desierto, con hambre, 40 días, había pasado sin comer ni beber, y, y bajo esas condiciones tan adversas, nosotros vemos que el Señor Jesucristo venció en el desierto. Esa sería la primera gran derrota aplicada al diablo, y más adelante lo vamos a ver venciendo en la tentación de Pedro, en las demás tentaciones que se le presentarían hasta llegar a la cruz, y en la cruz terminando de realizar la obra redentora. Entonces, a esta pregunta que ya habíamos mencionado, eh, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La respuesta la conocemos, ¿verdad? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo vimos ahora en la carta a los filipenses. ¿Quién fue el que descendió? Pues Cristo. Él es el mismo que también subió. Luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros observamos que estuvo 40 días entre nosotros, caminando, dando testimonio de su resurrección a los apóstoles, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que dando testimonio a más de 500 personas. Pero nuevamente aquí vemos que el Señor, luego que descendió y cumplió su obra, después de esos 40 días subió a los cielos. Y es lo que vamos a encontrar no solo en Filipenses, dice que le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Porque ciertamente lo que estamos viendo es que el ascenso del Cristo victorioso es lo que a nosotros nos mueve el corazón, nos mueve el alma para entender cuán gloriosa es esa obra. Porque el Señor Jesucristo venció como perfecto hombre para presentarse y presentar a una iglesia purificada por él al Padre Celestial. Entonces dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y esta declaración es una declaración realmente gloriosa y sería enigmática si no fuese porque sabemos lo que hizo el Señor Jesucristo por toda la Escritura. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La carta a los Hebreos dirá que eh, el Señor es más sublime que los cielos o que traspasó los cielos. Y casi siempre nos enfocamos en el traspasar los cielos de arriba a abajo, pero casi nunca vemos la gloria de Dios en la ascensión al traspasar los cielos de abajo a arriba, porque Él subió por encima de todos los cielos. Y es que los cielos, si bien es el lugar donde el Señor habita, donde está el trono de Dios, recordemos que los cielos, aunque fueron creados eternamente, son creados. Antes de que existiera todas las cosas, aún el cielo no existía, porque Dios no lo había creado. En Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, no se refiere únicamente a los cielos atmosféricos, es decir, donde hay nubes, donde encontramos ni siquiera el cielo astronómico, donde están los planetas, las estrellas, las galaxias y constelaciones, ni nada, ni todas estas cosas que Dios hizo para su gloria, sino que hay unos cielos que son el lugar donde habita Dios, pero antes de que existieran los cielos, el Dios Todopoderoso existía, perdón, era o estaba, o pero sinceramente no había un lugar donde estar, porque si alguien nos preguntara dónde estaba Dios, tendríamos que decir que Dios estaba en sí mismo, porque esto es demasiado elevado. Ahora, el siervo, nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza de siervo, subió por encima de los cielos. Es decir, está más allá aún de todo lo creado. Su victoria es una victoria tan gloriosa, tan poderosa, que trasciende todas las cosas creadas que nosotros pudiéramos llegar a visualizar por la escritura o a entender en nuestra mente. Esto es algo que escapa de lo que es nuestra propia capacidad de entender. Entonces, eh, eso es lo que tenemos que entrar a mirar. El siervo de Isaías 53, el siervo sufriente, el siervo humilde, lo logró para gloria de Dios Padre, eh, un triunfo que ni siquiera el más optimista de los hombres hubiera podido anunciar. Solamente los profetas alcanzaron a vislumbrar un poco, pero estas palabras son demasiado elevadas para nosotros, para nuestro conocimiento y nuestra vida. Entonces, Él lo llena todo. Ese que llena todo con divino poder y autoridad es el mismo que ha constituido a los ministros. Y Él mismo constituyó, vamos a detenernos acá porque bueno, cada pasaje es importante, pero digamos que este puede generar una mayor cantidad de interrogantes en la mente del creyente, del estudiante piadoso. Dice, y Él mismo constituyó ya con plena autoridad, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Todo esto tiene un fin, ¿verdad? Un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, varias anotaciones. Primero que cada uno de estos ministerios ha sido dado por Dios, desde los más humildes, como lo somos los pastores y maestros, hasta aquellos excelsos ministerios gloriosos que fueron determinados no a través de la iglesia, creo que ni siquiera se había instituido en ese momento. Alguien me podría decir, no, pero que el presbiterianismo cree que ya estaba la iglesia. No, aquí lo que está, aún no existía la iglesia cuando el Señor llamó a los apóstoles. Por eso que los apóstoles son columna y son fundamento de la iglesia, porque si la iglesia existiera ya, entonces no les llamaríamos fundamentos, porque el fundamento serían otros, tal vez serían los profetas, pero aquí lo que vemos es que él constituyó antes de la iglesia a los apóstoles, y una vez terminado su labor, ya estos apóstoles, el Señor los retiraría, porque entre otras cosas son ministerios, como todo ministerio,
son dependientes del tiempo, aunque su labor fue eterna o gloriosa, perdón, porque ellos no existen antes de ellos mismos, obviamente, pero aunque su labor es gloriosa y poderosa, una vez mueren, el testimonio apostólico es la escritura, es lo que ellos dejaron, pero son constituidos por Dios, tanto a los que llamó el Señor con su propia boca, a los apóstoles y a los profetas, como también a los que constituirían a través de las iglesias. Ahora, por eso entendemos que estos dos ministerios, tanto el ministerio apostólico y el ministerio profético, serían ministerios temporales, que ya no serían usados una vez plantada la iglesia del Señor, aunque se estén plantando otras iglesias locales, pero la labor fundacional ya la realizaron, ya la realizaron. Me gusta lo que dice tanto Hendrickson como, no me acuerdo qué autor, si es Pérez Millos, no estoy seguro, pero el tema del profeta parece ser que el profeta aquí no es necesariamente el profeta del Antiguo Testamento, porque está dentro del contexto de la iglesia. Es decir, y creo que es cierto, porque en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, dice que había entonces en la iglesia de Antioquía eh, pastores, y vamos a leerlo, porque no quiero ser impreciso en la cita. Hechos capítulo 13 dice, versículo, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, profetas y maestros. Eso es lo que dice la cita. Entonces, el profeta, digamos así, que era una figura, un ministro que había trascendido del antiguo pacto hasta la iglesia, porque estaba en una época fundacional. Pero nótese que en el texto, quien aparece inicialmente es el apóstol por todo lo que implicaba el apóstol, porque el apóstol había sido llamado por el Señor, porque el apóstol le fue encomendada la tarea directamente por el Señor, porque el apóstol estaba bajo el cuidado amoroso pastoral del Señor de una manera directa. Y por eso decíamos, si alguno dice hoy que es un apóstol del Señor, tiene que tener una relación tan especial con el Señor Jesucristo, que lo haya llamado el Señor Jesucristo, tiene que haber estado con los demás apóstoles, tiene que haber visto o presenciado la persona del Cristo resucitado, tiene que haber tenido toda esa cantidad de privilegios que evidentemente un hombre del siglo XX, del siglo XXI no va a tener. Entonces, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Estos tres ministerios, este último, bueno, aquí voy a concordar con Calvino, desaparecen. Apóstoles, profetas y evangelistas. ¿Por qué? ¿Acaso los evangelistas no son los que van por ahí plantando iglesias? Sí, pero es que estos evangelistas de la escritura, al único que nosotros, bueno, los únicos dos que vemos que se mencionan son Timoteo y Felipe, un diácono y un discípulo del apóstol Pablo. Pero tanto el uno como el otro estaban bajo la supervisión apostólica de un profeta, llamémosle así, de un apóstol, perdón, de los que estuvieron con Cristo inicialmente. Entonces estamos convencidos, miren, estoy dando todas las razones de que por esa razón desaparecieron también los evangelistas. No obstante, no quiero ser, en esta parte, y lo creo así, pero no quiero ser totalmente dogmático en este sentido, porque entiendo que hay reformados, hombres de Dios, que consideran que los evangelistas están vigentes en este tiempo. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero incluso no recuerdo si es el mismo Ridderbos, Herman Ridderbos, que es uno de los que cree esto. No recuerdo si es él, porque al tiempo estaba leyendo un libro de él y otro que creo que se llama similar al pensamiento del apóstol Pablo. Eh, pero entonces digamos que hasta aquí estos ministerios, por ser fundacionales o por estar unidos a estos dos, el evangelista a los apóstoles, definitivamente no van más. Pero dice a otros pastores y maestros. Esto sería en este contexto un solo ministerio, un solo ministerio. En este contexto, cuidado.
Porque a veces limitamos los ministerios a estos cuatro únicamente. Algunos dicen cinco, porque dicen pastores y maestros, como siendo dos. Pero es que todo pastor debe ser un maestro. Yo creo que en este contexto es el pastor maestro. Pero en otros contextos, como el libro de los Hechos que acabamos de leer, capítulo 13, del 1 al 3, en donde dice, había entonces en la iglesia de Jerusalén, eh, había profetas y maestros. Nótese que el maestro aparece solo, sin que al lado esté la palabra pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la iglesia hay lo que Sam Renihan en su libro de Edificación y Belleza define, pues, o él define no, porque él lo toma de los bautistas del siglo XVII, donde dice que hay hermanos dotados, capaces de enseñar. A esto es lo que llaman los maestros. Eh, y todos estos ministerios, a ver, todos estos ministerios tienen un propósito y el propósito es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Podríamos definir el propósito por el cual cada ministro existe en la iglesia. Sabemos que los dones no son propios, sino que vienen de Dios. Sí, es nuestra responsabilidad y nuestro deber es cuidar, cultivar esos dones que Dios nos ha dado. Si somos maestros, pues nos toca estudiar el doble, ¿verdad? Porque a veces, no, el Señor me constituyó como maestro, como pastor, y parece que se hubiese un descuido tan triste en el ministerio cristiano, en donde el hombre ya parece que se olvidó de estudiar, se olvidó de orar, se olvidó de buscar a Dios, de esa edificación tan maravillosa. Parece que se olvidara que es un santo que necesita ser perfeccionado también. Empiezan a a tener en poco a los demás pastores y maestros. No, y aún desde la iglesia local, cuando nosotros vemos que hay una pluralidad de pastores en las iglesias, o debe haber una pluralidad de pastores, eh, debe uno gozarse con el conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado a los otros pastores y maestros para ser edificados, porque somos edificados los unos por los otros. Simplemente no podemos entrar en esa como en esa arrogancia o en esa actitud arrogante de decir, no, es que yo sé y él no sabe, en sí. Entonces, sería muy triste que nosotros no pudiésemos entender esto, que el perfeccionamiento de los santos incluye también a los pastores. Ya le doy la palabra a los demás, porque me faltan terminar unas cosas acá. Bien, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. Es decir, no es para mi propio beneficio ni para ser reconocido, sino para la obra del ministerio. Es decir, que el ministerio, a los que Dios constituyó, no es para trabajar para ellos mismos, ni para ser reconocidos por el mundo, sino para ser servidores en la iglesia. Por eso dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. ¿En qué momento? En toda la historia de la humanidad. El cuerpo de Cristo no puede ser dejado o abandonado. Tiene que ser instruido. Ahora bien, nótese que en todos y cada uno de estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están relacionados con la palabra del Señor, con la palabra, no están relacionados con otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué no están aquí los diáconos? Siendo los diáconos eh, tan necesarios para la iglesia de Cristo. ¿Por qué no están relacionados acá? Pues porque los diáconos son o realizan una labor distinta a la del ministerio de la palabra. Ahora, yo entiendo que hay
diáconos que son excelentes expositores de la palabra. Entiendo eso, pero eso no significa que tengan el carácter pastoral. Significa que Dios los ha dotado y que son excelentes, excelentes maestros. Bienaventurada una iglesia que tiene de estos varones. Felipe fue un excelente diácono que predicaba, y Esteban, ninguno como él, ¿no? En estas labores de predicar la palabra de Dios en piedad y erudición. Pero el ministerio diaconal realmente es un ministerio que no está relacionado en este contexto a la predicación de la palabra, sino que son estos ministros los que están relacionados con el ministerio de la palabra y el tema fundacional. Entonces, para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta parte es importantísima porque el llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la unidad de la fe, ya hemos hablado de esto, y esto se logra a través de un espíritu maduro, aún en la misma iglesia local. Seguramente cuando éramos niños o jóvenes, había ese celo entre uno y otro de yo enseño mejor que él, o como pasaba en aquellas épocas antiguas cuando todavía estaba uno metido en el tema de los grupos esos musicales que era más lo que destruían que lo que edificaban. Pero en esos grupos, yo no, que yo canto mejor, que yo toco mejor, que yo... No, no, todo eso eran niñerías, falta de madurez. Yo enseño mejor, yo predico. No, no, todo eso es una tontería, porque si estamos puestos para la edificación del pueblo de Dios, nosotros debemos gozarnos y ser edificados también con las capacidades de los otros hermanos. Hace algunos años hablaba con un hermano, y, y él me decía, mira, yo antiguamente eh, me preocupaba mucho por los servidores, por la forma como enseñaban, y ellos se asustaban cuando yo entraba con la libreta al culto. Decían, uy, entró el pastor con la libreta al culto para anotarnos las cosas, y luego él los llamaba, aunque él siempre fue un hombre bastante amoroso, y luego los llamaba y les decía, miren, aquí está pasando esto, tienen estos errores, en fin. Pero pasados los años, él seguía entrando con la libreta, con la libretita y anotando cosas. Y una vez uno de ellos le dijo, pastor, seguimos estando así de mal que todavía no aprendemos. Y el pastor lo que le dijo, bueno, no, por favor, perdónenme si los he hecho sentir mal, pero ya yo no entro con la libretita para anotar sus errores, entro con mi libretita para anotar lo que ustedes dicen y después repasar las notas para ser edificado con aquello que ustedes enseñan. Miren que ya yo no le digo nada, le digo muy pocas cosas. Y me llamó la atención la humildad de aquel hombre, porque realmente qué bonito eh, bueno, pienso que qué hermoso cuando uno, lejos de encontrarle fallas a los que predican y eso, disfruta de la edificación que Dios le ha dado, cuando es exhortado aún por la palabra, en fin. Pero cuando maduramos, y esa madurez produce esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en últimas es Cristo quien nos va edificando para su propia gloria. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Wow, varón perfecto es Cristo, ¿verdad? La estatura de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, yo creo que este texto aquí es sencillo de entender en el sentido de que el perfeccionamiento de los santos y de la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo continuará hasta que el Señor regrese, hasta que estemos con Él. Ahí no hay nada que podamos decir en ese sentido, sino que hasta que Cristo venga, vamos a seguir necesitando pastores y hermanos dotados, capaces, vamos a seguir necesitando libros para leer a los hermanos que ya han partido con el Señor o que aún están vivos, pero que no pueden geográficamente estar acompañando. Estos maestros son bienvenidos
cuando edifican al cuerpo de Cristo y cuando bendicen al cuerpo de Cristo con todas estas enseñanzas. Necesitamos eso. Yo creo que uno de los grandes errores de la iglesia del siglo pasado, del siglo XX, fue cuando echó, echó por el fregadero a, la, a los maestros de la antigüedad. Hubo grupos para quienes todo era malo, todo, absolutamente todo era malo, los escritos eran malos. Uno le preguntaba, ¿han leído a los padres? ¿Cuáles padres? Si Dios dice que a nadie digan padres. Padres es una convención que se ha pactado para llamar a quienes estuvieron en el segundo, desde el segundo siglo, que fueron discípulos de los apóstoles, como Policarpo, en fin. No, no, pero ¿para qué los vamos a leer si había herejes? Sí, pero la patrística no es herética en ninguna medida, solo que hubo algunas declaraciones desafortunadas. Entonces resulta que por el universalismo de orígenes vamos a juzgar a todos, o por la apatía de Tertuliano con la filosofía, vamos a juzgar toda la filosofía, o por el montanismo emocional de Montano, vamos a juzgar a los demás padres. No, 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 para nada. Igual también vamos a tener los maestros puritanos, ¿no? Y entonces vamos a juzgar por el precisionismo puritano a todos los demás maestros. No, creo que debemos ser lo suficientemente maduros para discernir una buena enseñanza de una enseñanza que sea débil o que falle en muchas cosas. Y mire que lo que estamos diciendo, cómo el Señor lo sigue expandiendo en su palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El inmaduro es el que se deja mover doctrinalmente, que nunca se afianza, que nunca se fortalece en Cristo, sino que siempre, está dudando, eh, sufriendo la doctrina por alguna cosa. Cuando llega a la ciudad o al país, alguien dijo esto, pastor dijo eso, ¿y qué dice la Biblia? Pregunta uno. No, la Biblia dice eso, y entonces, ¿por qué la preguntadera? O como a veces ocurre que uno está enseñándoles, les ha enseñado muchas veces sobre temas específicos de la Biblia, por ejemplo, sobre que el Señor tiene todo el poder y autoridad y venció a Satanás, pero llegó un hereje y dijo que no, que Satanás todavía estaba suelto. Uno les dice, pero ven acá, ¿y qué dice la Escritura? No, pastor, la Escritura dice que el Señor lo venció. Y entonces, ¿por qué preguntan lo mismo? Es que, ¿qué pasa con tu seguridad? ¿Qué ocurre? Entonces, a veces yo creo que hay preguntas genuinas que las personas tienen, por ejemplo, las preguntas que salen de una exposición como esta. Pero creo que hay preguntas que son preguntas no tontas, porque ninguna pregunta es tonta, tal vez la persona no sepa, pero hay preguntas que no tienen mucho sentido, porque realmente han sido explicados y, como decía Pablo, deberían estar comiendo vianda y no tomando leche. Y es preocupante cuando una iglesia pregunta por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, es donde uno se cuestiona y dice, bueno, ¿será que no estoy enseñando con la suficiente claridad? Y es ahí donde uno tiene que entrar a suplicarle al Señor que lo ayude eh, para ser suficientemente claro. Miren, a veces hay que renunciar a lo espectacular para ser claro. Y nosotros estamos llamados ¿cómo es? A presentar la doctrina de Cristo con la suficiente claridad. Entonces, eso es muy importante que, que nosotros lo entendamos, que nosotros lo tengamos en mente.
crecer, crecer espiritualmente. Ahora, no se cohíba de preguntar al pastor lo que es, y no se enojen los pastores cuando hagan preguntas. Evalúen quién es, por qué las hace. Porque a veces o en ocasiones esas preguntas son porque hay, como yo llamo, algún buitre por ahí rodeando el alma de esa persona para llevárselo para una secta, para hacerlo desconfiar y ya lo tiene o la tiene un poco mareada. Entonces, cuidado, ahí hay que sentar a las personas y decir, ¿por qué hacen esa pregunta? No es que dijeron tal cosa, ¿quién la hizo? ¿Qué dice la escritura? Tienes que tener seguridad, tenemos que llevar a las personas a tener seguridad porque estos vientos de doctrina no son gratis. Estos son estratagemas de hombre que dice, miren, para engañar, emplean con astucia, ¿qué? Las artimañas. Es decir, es algo malvado, algo maligno. Las artimañas del error. Las artimañas del error. Entonces, ese tipo de situaciones deben ser cuidadosamente evaluadas cuando nosotros tenemos que usar una consejería bíblica adecuada. Eh, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo, esta declaración sobre la iglesia gloriosa. Todos nosotros somos débiles, todos, todos. Aun cuando hablamos de los apóstoles y profetas, ellos murieron, los evangelistas. Peor aún, los pastores y maestros moriremos en algún momento de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? La cabeza es Cristo. Y como alguna vez en un curso de antropología, un gran amigo, Alejandro lo conoce, Dave Theobald. Dave Theobald es una autoridad en antropología bíblica. Y Dave nos enseñaba diciendo, ¿sabe por qué no se hunde la iglesia? Porque la cabeza, que es Cristo, nunca se hunde. La cabeza está en los cielos. Y él ponía un ejemplo. Él dice, imagínese que usted está en una piscina o que está en un mar impetuoso, picado, y en ese mar el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y el cuerpo está sumergido totalmente, el cuerpo, pero la cabeza está afuera. Esa persona no se va a ahogar nunca, porque la cabeza no se hunde. La cabeza que es Cristo el Señor. Entonces, los hermanos deben ser instados a que sigan la verdad en amor, pero ante todo a que crezcamos. Y eso implica no solo la enseñanza como la hacemos ahora, sino la exhortación continua que los hermanos deben estudiar la palabra de Dios, que no simplemente se basen con lo que tengan en la iglesia. Qué bueno cuando la iglesia tiene maestros que son excelentes, entendidos, eh, pero qué mal cuando los hermanos no estudian. Recuerdo que hace años también un pastor le decía a la iglesia bastante molesto. Bueno, acabo de leer un libro sobre, por decir algo, sobre Efesios capítulo 4 del 9 al 16. Eh, bueno, y en ese capítulo, y no se preocupen por leer, ya yo sé que ustedes no leen, me toca leer por ustedes. Yo decía, no puede ser, y él me decía, sí, estuve muy molesto. Después le tuvo que pedir perdón a los hermanos. Hermano, ustedes, lo que pasa es que ustedes tienen la edad, la capacidad, los medios, y no son capaces de realizar una lectura adecuada de materiales que los edifiquen. Hay que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, entonces en Cristo. Pero también nosotros tenemos que retar a la congregación a que crezca en esa verdad. Mire, de quien todo el cuerpo bien concertado, es decir, organizadamente y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo crece organizado, no es que, eh, como hemos escuchado muchas veces,
la cabeza crece y el cuerpo no, no. El cuerpo de Cristo va creciendo organizado. Ya sabemos que cuando hay un miembro del cuerpo que crece más que otro, eso es lo que se conoce como gigantismo. Cuando hay por ejemplo, un brazo se desarrolla más que el resto del cuerpo y eso es una enfermedad. Ahora, si hablamos de miembro y es un hermano, los hermanos van a crecer más que otros hermanos. Eso no se puede evitar. Pero a nivel de iglesia local, la iglesia debe crecer espiritualmente, aunque no sea simétrico el crecimiento entre hermanos. No sé si me explico, porque nosotros lo que podemos ver es que lo normal, aunque esto es algo extraordinario, pero lo normal en un organismo es que el organismo crezca y crezca adecuadamente, según la actividad propia de cada. Mire que el Señor dice, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, ya Dios desde antes de la fundación del mundo no solo nos llamó, sino que determinó quién va a crecer más que otro en determinado momento de la vida. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues de salida tenemos que decir que hay personas intelectualmente más capaces. ¿Por qué? Por pura gracia. Pero también nos toca decir que hay personas que son más piadosas que otras. ¿Por qué? Porque oran, ayunan y van a los servicios más que otros. No, por gracia. Usted puede hacer lo mismo que el otro y no hay, no hay un método para crecer espiritualmente. Gloria a Dios por todos esos libros que se escriben sobre la vida piadosa y la práctica de la piedad y todo eso es maravilloso y Dios ha ordenado eh, medios ordinarios para que nosotros crezcamos. Eso es totalmente cierto, pero no haciendo lo mismo, no necesariamente vamos a tener el mismo crecimiento. Esto es como, yo no sé qué habilidad tenga usted habilidad deportiva, pero por ejemplo, uno empieza a entrenar, le pasa a uno que uno entrena en un equipo de fútbol y entrena 3, 4 veces a la semana o entrenaba. Y en ese entrenamiento, algunos le pegábamos más fuerte al balón, otros tenían más precisión, otros hacían más goles, otros quitaban, en fin, así se armaba el equipo. Pero aunque hiciéramos los mismos ejercicios, el crecimiento, la capacidad no era igual. ¿Por qué? Porque cada quien edificándose en el Señor recibe su don o recibe un don de acuerdo a lo que Dios ha determinado en ese don, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué significa eso, pastor? Que por mucho que yo estudie, no voy a ser como Agustín de Hipona. Es lo más probable, hermano. Usted no va a ser como Agustín de Hipona ni como Tomás de Aquino, ni yo tampoco, ni ninguno de los que estamos acá. Es probable que eso no ocurra porque esos hombres los levanta Dios cada determinado tiempo para su gloria. Pastores, aunque yo me entrene y lea los mejores libros de homilética disponibles en este tiempo y ensaye y llegue para que me critiquen, es probable que yo no predique como Spurgeon. Sí, es probable, es lo más probable que no predique como ninguno de nosotros predique como Spurgeon. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque Dios concedió esa gracia. Y pastor, y con todo lo que yo reflexione y medite, es verdad que no, que lo más probable es que no sea como Jonathan Edwards. Es probable. Es lo más probable que usted no sea como Jonathan Edwards. O que yo no sea como Jonathan Edwards. Y aparte de eso, recuerden que esa gracia especial que Dios derramó sobre estos hombres, por lo general va marcada por temas de sufrimiento, de restricciones que nosotros ni siquiera nos llegamos a imaginar en nuestro tiempo actual, en nuestro tiempo presente. Bien, entonces vamos a darle lugar a los hermanos que han levantado la mano. Jonathan, David, y no había, Alejandro, no había otro hermano que levantó la mano. Ellos dos, No, bueno, pastor. Hasta ok, ahora solamente ellos dos. ok, pueden, y Gaspar.
Jonathan, David y Gaspar. Ese es el orden. Adelante, Jonathan. Buenas, pastores. Señor bendiga, ¿me escuchan? Muy bien, ahora sí. A ver, pastor, una pregunta. ¿Sabe que cuando estaba hablando acerca del descenso de Cristo a los infiernos, yo me recuerdo que en la iglesia donde yo asistía, yo llegué a escucharlo, pero desde el mismo púlpito. Gracias al Señor, el Señor ha corregido eso. Que Jesucristo descendió a los infiernos, pero le añadían algo a esa enseñanza. Yo después investigué un poco y eso se llama la anástasis. Sí. Creo que lo llama la Iglesia Católica, lo llama así. Pero en los cristianos le han añadido un plus, no muchos cristianos, sino algunos grupos, en donde le dicen que Jesucristo cuando estaba en el infierno, Satanás le decía la muerte, que si lo tenía allí, la muerte le decía que sí el primer día, y en el segundo día otra vez Satanás le dijo que si lo tenía allá, y la muerte le decía que sí, todavía lo tengo, y en el tercer día aquí que la muerte casi que llorando, le decía que algo está pasando, Jesucristo se levantó y se llevó a todo el mundo del infierno, y el infierno quedó vacío. Entonces le pregunto, esa postura yo la he llegado a escuchar, incluso la llegué a escuchar en una iglesia de un pastor evangélico que se lanzó aquí como presidente para ser presidente de Venezuela, gracias a Dios no ganó. ¿Esa postura sigue siendo la anástasis o ya son distintas herejías que salen ya después No, de... hay de todo un poco. De hecho, hace algunos años, tal vez veintitantos, no sé, David debe acordarse, David Mercado, de Darío Salas, que llegó aquí a Colombia, un chileno que se sabía la Biblia de memoria. Eso hacía un show y él habló eso y que cuando Cristo bajó a los infiernos y derrotó a Satanás allá mismo, pero, y todo el mundo fascinado, pero entonces uno veía la Biblia y uno dice, pero ven acá, me dicen que la victoria fue en la cruz, no en los infiernos. Entonces, ¿qué está pasando? Es justamente eso, una tradición, una cuestión toda mística que hay ahí y casi siempre son pastores muy histriónicos que actúan y dicen y no sé qué, y gritan y todo el mundo se emociona y el resultado es un pueblo que cree más mejor dicho, el evangelio que tienen es más cercano al Star Wars de George Lucas que a lo que la escritura dice sobre todo esto, Jonathan. Entonces, pienso que ahí hay un error, un enorme error, justamente por no leer la escritura y cada doctrina en particular. Yo recuerdo que a mi mamá yo le digo, eh, gracias a Dios ella es muy seria en el evangelio, pero cuando compraba libros y yo llegaba y los encontraba, entonces veía que un libro de tal, decía, mamá, pero compra libros serios, mami, compra libros que sean de doctrina, no, pero que de lo devocional, mi amor, que lo mire. No, no, mami, cómprate un libro serio. Entonces yo empecé a regalarle libros serios de doctrina, justificación por la fe, las doctrinas de la gracia, la regeneración, la adopción, libros que hablaran de doctrina. Y mi mamá empezó a leer, qué es la teología reformada, en fin, libros así. Y después me dice mi mamá, Alex, pero mi amor, es que la diferencia es grande. Y mi mamá dejó de comprar esos libros eh, entre comillas, devocionales que narran unas experiencias, no sé qué, pero que no tienen como la, la firmeza doctrinal para edificar el alma. Entonces, todo eso pasa por eso, por lo que decíamos hace un instante, el tema de la superstición evangélica, Jonathan. Sí, sí, gracias, doctor, porque así, o a mayor o a menor de repente, como digámoslo, intensidad, esa postura, esa doctrina está dentro de muchas iglesias y confunde mucho, pero como le dije, había escuchado esa exageración ¿No? donde Y si tú te das cuenta, lo complementan con otro pasaje fuera de contexto, cuando dice en que primera de Pedro, descendió, sí, ah, ese mismo, ese pasaje, entonces dice que fue que el Señor descendió y tomó los espíritus que estaban allí y se los llevó. Llevó cautiva la cautividad y tú dices, pero ven acá, espérate. ¿En qué sentido
bajó y ¿por qué tendrían que estar allá? No, porque en la parábola del rico y Lázaro dice que en una parte estaba el seno de Abraham, en otra parte estaba el infierno, entonces el Señor tomó y lo subió y tú dices, pero ven acá, ¿de dónde sacan eso? Realmente uno no le ve ni pies ni cabeza a todo, a todo a todo ese tema, porque la Biblia en ninguna parte afirma realmente eso allí. Cuando dice que le predicó a los espíritus encarcelados, el mismo texto dice, los que en otro tiempo, en el diluvio, estaban allí. Es decir, lo que está haciendo es usando el tipo, a Noé como tipo de Cristo para hablar de la predicación en ese momento específico de la historia. Le predicó a quienes, a ellos que estaban allá, pero ellos no escucharon el llamado al arrepentimiento, sino que por el contrario permanecieron en sus delitos y pecados y solamente fueron salvas 8 personas en el arca, y el arca es una representación fiel de la salvación en Jesucristo. Entonces, cuando uno entra en todos estos temas, es que se da cuenta de las terribles falencias exegéticas que hay y que realmente necesitamos tantas cosas para poder comprender. Por aquí escribe Efra todos, primer capítulo según Lucas Skywalker. Arrepiéntete. Bueno, Yo, está bien. ok, David. Buenas tardes, hermano pastor Alex. Respecto al tema de los apóstoles, usted sabe que particularmente yo no estoy de acuerdo con que existan hoy en día los apóstoles, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Pero los que están de acuerdo que dicen se basan en las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, que habla de Pablo, Silvano y Timoteo, de que habla en plural, ¿cierto? Ajá. Y específicamente el 2.6, donde dice que ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de vosotros, aunque podíamos, fíjese que todo el tiempo habla en plural, seros carga como apóstoles de Cristo. Ellos se basan sobre ese aspecto de que habla en plural, esas 2 cartas, y haciendo ver que Timoteo, que Silvano, y bueno, Pablo ya se sabe que es apóstol, pero menciona a Silvano y a Timoteo como si fueran apóstoles. Ajá. Y también conocí a un gran amigo, gran hermano fallecido ya hace como 3 años, que entre otras cosas él era como un Pablo, o sea, nunca se casó, nunca tuvo hijos, entonces le facilitaba mucho más las cosas que a nosotros que estamos casados y tenemos hijos. Él decía, David, yo no estoy de acuerdo con los apóstoles con el título, pero yo voy siempre en misión apostólica. La iglesia me envía. Y lo cierto es que él plantó varias iglesias en Paraguay, bueno, total que él se basaba, decía, el título como tal no existe, él decía, pero la misión sí existe. Yo estoy en una misión apostólica porque la iglesia me envió. Entre otras cosas, yo no tengo recursos. Él decía, y es verdad, no tenía recursos económicos para él, estaba viajando un día y se quedaba 2 y 3 años, 4 años, el tiempo que fuera necesario en esos sitios. Esas son las razones. ¿Qué opina usted respecto a esa situación de plural y de la otra? Lo que pasa es que el término apóstol podría ser usado de forma genérica para alguien que es enviado, pero relacionado con la misión solamente hay 12, los escogidos directamente por el Señor, y porque como lo decíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hay unos requisitos muy claros que el apóstol Pedro expone para poder ser, en ese caso, el sucesor de Judas. Son unos requisitos muy claros que nadie podría cumplir. Incluso Timoteo no los podía cumplir y Silvano tampoco los podía cumplir. Entonces, en caso, porque en primera de los Tesalonicenses no está así, aunque habla de los 3, no habla de apóstoles, pero en donde aparece en el tema de apóstoles es imposible que se refiera a los 12, a los que fueron escogidos por el Señor. Ahora, en cuanto a la misión apostólica, el tema es que la iglesia, la misión de la iglesia, no la misión apostólica,
sino la misión de la iglesia, y ahí sí hablamos de misioneros, es justamente proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, es decir, proclamamos la gloria de Cristo, eso es lo que hacen las misiones. Y bueno, y son llamados al arrepentimiento, muchas personas en ese proclamar la gloria de Cristo. Vamos a anunciar al mundo la gloria de Cristo, es decir, es la misión de Mateo 28, del 16, empezaríamos desde el 16 hasta el 20, en donde habla de la autoridad de Cristo, que Cristo envía y que sabemos que inicialmente es una misión para los discípulos, pero que seguidamente sería una misión para la iglesia. Por eso que la llamamos la Gran Comisión, es la misión de la iglesia, pero no es una misión apostólica en ese sentido, porque la iglesia envía. Ahora, es tan así que es la misión de la iglesia que el texto misionero por excelencia es Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Y no sé si tú caes en la cuenta de un detalle que hay ahí. Pablo y Bernabé, Pablo apóstol del Señor y Bernabé, son enviados por los ancianos de la iglesia. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ancianitos, personas, pastores normales como nosotros, están poniendo las manos sobre el apóstol Pablo para que este hombre vaya. Lo autoriza una iglesia local. Eso te pone a pensar un poco de cosas, sobre todo cuál es la razón, desde dónde deben salir las misiones. No estoy en contra de las misiones interdenominacionales, tengo mis cuestionamientos serios, pero la misión como tal debería estar en cabeza de una iglesia local. Sí, entonces es en ese sentido, David, que podría yo comentar algo allí. Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que hay unas razones bíblicas que permiten que hoy en día no exista el cargo, el título, incluso el nombre como tal de apóstol. Ok. Estoy de acuerdo con eso. Ya, pues, cuéntame. Son opiniones de los demás que dicen sí, esto. Pero hay que saberlo también rebatir con la Biblia. Sí, sí. Gracias, David. Gaspa. Buenas tardes nuevamente, amado pastor, y a todos mis hermanos. Bueno, pastor, usted comentó algo que de pronto me mete un poquito como así inquieto con lo que usted afirmó respecto a que todo pastor debe ser un maestro y viceversa. Bueno, estuve analizando. No. Todo pastor debe ser maestro, pero todo maestro no necesariamente es un pastor. Ok. Bueno, correcto, sí, podría ser. Pero de tal manera, caemos también en un problema. O sea, debido a que este versículo, pastores y maestros están juntos, dice el comentario bíblico de McDonald, dice, algunos llegan a la conclusión de que quiere expresar un don y que se debería leer pastores maestros. O sea, un don dando dos ministerios, pastor maestro. Pero no es necesariamente así. Un hombre puede ser un maestro capaz de usar la palabra sin tener el corazón del don distintivo de la enseñanza. Si pastores y maestros en este versículo 11 son las mismas personas, entonces, por la misma regla gramatical, lo serían los apóstoles y profetas en Efesios 2:20, que también aparece apóstol y profeta. Sería la misma persona también. O debería ser un solo don. No, Gaspa, espérate. Parece que McDonald está usando una falacia para interpretar. McDonald es bastante controversial y sobre todo trata de hacer controversia en minucias. Por eso es que el comentario de William McDonald, es el nombre de él, William McDonald, más de una vez lo he dejado de recomendar por eso. Prefiero al metodista Adam Clark, de verdad que sí. Pero fíjate que no es lo que dice el texto, Gaspa. Y por eso, mi hermano, lee conmigo lo que dice en Reina Valera. Mira, en el 11 dice,
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, no dice apóstoles y profetas, no, Sí, 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 sí. a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si fueran los dos apóstoles, pastores y maestros diferentes, gramaticalmente diría a otros otros pastores y a otros y a otros maestros. Esa sería, es más, en griego lo puedes leer y vas a encontrar exactamente la misma traducción. Entonces, McDonald, no te dejes mover por eso, Gaspar. Sí, sí. McDonald usa una minucia ahí para tratar de confundir en esta parte, lo cual no me parece honesto intelectualmente en esa parte. Ahora, yo también comenté que, gracias a Dios que la clase está grabada por ahí, que en este pasaje de la iglesia local, cuando está hablando de esto, pastores y maestros van juntos, pero que en otros textos aparecen los maestros solos, y cité Hechos capítulo 13, si no me equivoco, versículo 1, donde dice, había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros para hablar de ellos dos. Ya ves eso. Entonces, ahora sí, pregúntame lo que me vas a preguntar. Voy a hacer una objeción respecto a lo que te dice. Ajá. Pastor, entonces, sí, o sea, él en cierta parte tiene medida, él le dice, pero no es necesariamente así. Un hombre puede ser un maestro sin tener el corazón de un pastor. Y eso es verdad. De acuerdo, Gaspar, estamos de acuerdo. Sí, claro, claro. Vamos a pelear contra la verdad. No, claro, claro. Ahora, si la palabra pastor, maestro, fuese un solo distintivo de un don distintivo, un solo distintivo, podríamos también afirmar lo contrario, que todo maestro es un pastor, y no es así. Ahora, pastor, para combinar ya. Ahora, en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si hubiésemos dicho igual que Efesios 4:11, se hubiese dicho edificado sobre el fundamento de a unos apóstoles y otros profetas. Y está pegado de los apóstoles y profetas. Sí, Gaspar, pero cuidado, mira el contexto. Mira el contexto de uno y otro, mi hermano. Mira el contexto. En 2:20. Yo estoy de acuerdo sí. que todo pastor debe ser un maestro, pero no necesariamente un maestro tiene que ser. De acuerdo. Sí. No necesariamente un maestro es un pastor. Claro. Yo conozco maestros que son excelentes y no son pastores. De hecho, tenemos. Pero yo también conozco muchos pastores que son pastores que tienen. No son pastores, Gaspar, si no tienen la capacidad. Y no enseñan bien. Sí, Gaspar, y es lamentable porque no es posible que un pastor no sea maestro. De hecho, alguna vez en el año 2003 me fui con el pastor Jesús. Jesús me dice, ya vámonos, que nos invitaron desde Venezuela. Hay un ministerio allá que tiene unos temas hermosos sobre teología del pacto. Y bueno, nos fuimos para allá. Me acuerdo en esa época, no sé cuántos transbordos hicimos, y cuando llegamos eran unas herejías, mejor dicho, terribles. Y entre ellos uno de los que estaba allí dijo, mi hijo es pastor, pero él no predica. Él no enseña. Y yo me quedé, ven acá, pero eso es imposible, porque en primera, a Timoteo 3, dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Y es la única característica relacionada con una habilidad oratoria que aparece en todos los requisitos del pastor. Eso es del ministro, del pastor. Y es realmente una consideración muy seria que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo así que va a ser pastor y no predica? Entonces, no es pastor. Pero fíjate,
No, que es pastor, pero no se le entiende lo que predica. No es pastor. No es Hay, pastor. hay mucha gente que no son pastores, entonces, en conclusión. Sí, sí, claro. La Eso mayoría, sí, la mayoría. sí, Gapa, así es. Listo, Pato. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Bueno, Alejandro, antes de darle la palabra a César, Alejandro, ¿son una falacia de qué? Falacia de afirmación del consecuente. Sí, Consiste básicamente en que una verdad es igual al derecho o al revés en términos coloquiales. sí, El ejemplo que se pone es que, bueno, no es lo mismo, hay gente que dice, no, yo recorro una distancia y me canso lo mismo recorriendo la misma distancia. Y la respuesta es claro que no, porque si uno, la distancia puede estar inclinada, por ejemplo, uno sube una montaña, sube la misma longitud y se cansa más que bajando la misma longitud. O sea que nunca la verdad es igual, o una proposición nunca es igual cuando uno invierte las premisas o el sí, orden de las premisas. O sea que en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, por supuesto, no es por igual supuesto. si una transposición de las premisas. Así es, así es. César, Gracias, pastor. Buenas tardes para todos. buenas tardes, mi hermano. Bien, respecto al mismo tema, pastor, desde el versículo 11, después de decir, mencionar los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, él en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, etcétera. Es decir, está de alguna manera diciendo que va a estar vigente hasta que llegue ese momento. Entiendo que ese momento aún no ha llegado, ¿sí? Entonces, según este contexto, pareciera que, que estos ministerios o estos nombramientos tuviesen alguna vigencia. Para rebatir la idea, tendríamos que recurrir a otros textos, pero solamente con esto creo que nos da a entender como una especie de vigencia hasta hasta llegar al momento que el mismo texto dice. Pero es que el problema acá sigue siendo un, espérate, hay ruido. El problema sigue siendo el siguiente. Los apóstoles tuvieron un número limitado y murieron, y es lo que nos indica el texto bíblico. ¿Por qué? Porque en el texto bíblico nosotros no encontramos, por ejemplo, que se escoja a un apóstol cuando murió Jacobo. Y, y él murió antes bueno, murió después de Judas, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿por qué razón no se escogió un sucesor apostólico para Jacob? ¿Cuál es la razón? Porque sobre el único que había un llamado, eh, 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 un llamado es sobre Judas, otro tome su lugar. ¿Te das cuenta? Por esa razón no se escoge. Es decir, los apóstoles y profetas tendrían un número particular, un número único que no podía ser aumentado y que una vez finalizada su labor terminaría. Ahora, otra de las cosas que nosotros también necesitamos tener en cuenta de ese texto es que el texto no está hablando del tiempo de permanencia, sino de la condición de los que, de los que son edificados. Ya, hasta que todos, mira cómo el texto gramaticalmente va cerrando, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Es decir, lo que ahorita hablaba Alejandro, no se puede interpretar al revés. Es decir, solo hasta que estemos completos cesará esto. No, no, no. No, no, hasta que todos lleguemos. Significa que en las diferentes etapas de la historia de la humanidad puede o no haber, o pudo no haber los ministerios. Pero lo que vemos por la escritura es que los pastores y maestros continuaron, y lo que vemos en la historia, mientras que estos ministerios que eran revelacionales concluyeron o finalizaron. Entonces, no sé si la explicación es suficiente, César. A ver, el tema de que esto cesó lo entiendo,
Ujú. si me apoyo en otras fuentes, en otras evidencias bíblicas. No, y es que Pero, te toca hacerlo, porque un error frecuente en el cual caemos es pensar, como alguna vez dicen sobre todo los biblistas liberales, dicen, no, que el texto te tiene que dar todas las respuestas. Eso es falso, ajá, porque la Biblia no puede repetir la misma doctrina X número de veces. No, no cabría, no cabría y todavía quedaría faltando, porque el mismo texto, o sea, humanamente es imposible. Es como el caso de los himnos, que alguna vez nos criticaban porque decían, no, pero es que ese himno no canta todo lo que es Dios. No puede, no puede. Hay un tema particular ahí y aquí el tema particular es este. Se aborda desde una perspectiva, pero en Hechos encontramos otra cosa y en Corintios encontramos otra. Y por eso es que lo que hacemos nosotros al interpretar la Biblia, la interpretamos a la luz de la analogía de la fe. Entonces, ese punto es importante que también lo tengamos en cuenta. Claro que necesitamos otros textos. Por esa razón, yo estoy dando la carta y he usado otros textos. ¿Te das cuenta? He usado, por lo menos de lo que me acuerdo aquí, Filipenses, el Evangelio de Juan, Apocalipsis, he usado Zacarías, he usado Isaías, he usado Jeremías, por temas de comentar y que doctrinalmente todo quede en su, que todo quede claro, que todo quede claro. Sí, gracias, pastor. sí, con gusto. Rubén. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, mi hermano. Ok. Bendiciones. Amén. Pastor, la pregunta que quería hacerle aquí, no sé si ya usted tocó el punto, si ya lo habló, lo que pasa es que también estuve un poco congestionado con mi entrada a la web. Si hizo mención a cómo nosotros podemos llevar a cabo hoy esa labor de evangelista, o a qué se refiere el texto de Efesios 4, en ese versículo 11, a evangelistas a nuestra contemporáneo, porque vemos hoy día tantas personas también que no solamente quieren ser apóstoles, sino que ahora vemos en la televisión esos televangelistas también, gente que se quita el saco y lanza gente al suelo. ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese pasaje y cómo nosotros podíamos enseñar en la iglesia ese punto de evangelista? ¿Qué es realmente un evangelista? ¿Cómo A denomina? ver, lo voy a leer al tenor de la Biblia de la Reforma. Ok. Dice, son personas, yo diría eran, especialmente dotadas para proclamar el Evangelio. Hechos 21:8, segunda Timoteo 4:5. La evangelización estaba en el centro del llamado apostólico de Pablo. Primera a los Corintios 1:17, aunque su oficio incluía, y aquí está la parte que no es posible hoy, incluía una autoridad mayor para recibir y transmitir la revelación del Espíritu Santo, como aparece en Efesios 3:5, y guiar a la iglesia. ¿Por qué? No había canon de la escritura y ellos, supervisados por los apóstoles, eran encargados de unas funciones que hoy en día no tienen. Por ejemplo, hablemos del evangelista Timoteo, que es el que más ampliamente la escritura menciona. Pablo le escribe diciendo, perdón, a Timoteo, a Tito, le Sí, escribe, a le escribe, Timoteo. le Haz dice, por obra de eso, evangelista. así es, Timoteo. haz obra de evangelista. Y los evangelistas, a Tito también le escribe diciendo, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y Y constituyeras establecieses anciano. anciano. Entonces, todo este tema tiene una relación, una autoridad que no hay. ¿Cómo se establece un anciano hoy en día? ¿Cuál es el formato bíblico para que un pastor se levante? Lo nominan otros pastores, pero la iglesia es la que en últimas aprueba su gestión, ¿cierto? Si la iglesia no lo aprueba, va a ser imposible que, que, eh, que esta persona desempeñe un ministerio. No es que te mandamos un pastor y lo tienes que aceptar.
en ninguna manera, no. Entonces, en cambio, antiguamente él tenía autoridad para constituirlo, desde la perspectiva del evangelista, porque lo enviaba el apóstol. Hoy en día no. Hoy en día no. Y ese es parte de la autoridad que reclaman muchos en este tiempo. Tú ves a los famosos apóstoles nombrando pastores hoy en día. Entonces, ¿cómo así? Si eso es un llamado divino y la iglesia lo tiene que reconocer, porque si la iglesia no reconoce en ninguna manera, no puede ser. Entonces, hay tantas cosas, o la labor de evangelista que realizaba Felipe. Mira el tremendo, la labor que hasta el Espíritu Santo de Dios lo tomaba de un lugar a otro. Tú dices, ¿cómo es posible eso? Porque está asociado a un periodo en donde el milagro por sí mismo era un milagro, eran milagros visibles, perceptibles, allí que eran bastante, que no están disponibles para nuestro tiempo hoy después de la cesación de todos estos dones. Ok, pastor. Y no sé si entraría en el contexto. Gracias por esa explicación, pero quiero que si se me pueda aclarar un poco más. ¿No se podría llevar la función de evangelista hoy a las personas que hacen misiones, a los misioneros? Pero es que, ¿dónde está el apóstol que los envía y que los reemplaza y que los autoriza? Es la pregunta, porque el ministerio, ahora, insisto, yo concuerdo con Calvino acá en esta parte, pero entiendo que hay otros autores conservadores que creen que los evangelistas están vigentes. Naturalmente, ellos niegan que los apóstoles y profetas estén vigentes, pero creen que sí. Yo particularmente me inclino a creer que no, porque si desaparecen los apóstoles y profetas, van a desaparecer inmediatamente los evangelistas y no hay huella en la Biblia después del libro de los Hechos, bueno, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero no hay huellas al final en donde veamos evangelistas como si lo hay de los pastores y diáconos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis nosotros vemos que las cartas son dirigidas a los pastores, las cartas a las 7 iglesias, ya, pero no vemos evangelistas por ningún otro lado. Hay un silencio que yo les decía que el silencio no puede usarse para interpretar siempre, pero acuérdense algo, que en esta parte nosotros no podemos pensar que un ministerio tan importante no aparezca. Mira lo que dice Alejandro acá. Seguro que sí, hermano, revisa el comentario del doctor Benítez y el de Calvino. Yo invito a eso porque es bastante amplio lo que pueden añadir allí, tanto el doctor Benítez como Calvino. Es más amplio en la obra, naturalmente. Yo acá estoy limitado, entre otras cosas, por el tiempo. Pero Rubén, gracias. Y porque Gracias. y lo último, pastor. Entonces estaríamos diciendo con eso, estaríamos afirmando que solamente de esos dones que dio el Espíritu y el Señor dio a su iglesia, solamente tendríamos actualmente pastores maestros Pastores, pero o es que pastores acuérdate, maestros y maestros. pastores, maestros y maestros. Sí, señor. Eso es lo que tenemos. En cuanto al ministerio de la palabra, porque están los demás dones que aparecen allá, los que administran, los que presiden, los que ayudan, todo el listado que aparece en Primera a los Corintios, que no tienen que ver con la revelación o los milagros. Ok, Listo, mi hermano. gracias, pastor. Con gusto para servir. Pastor Alberto. Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Hermano Alexander, quería preguntarle, bueno, respecto a lo que usted está diciendo, que realmente, como dicen, estamos matando una vaca sagrada.
porque yo tenía otra concepción de los ministerios. Claro, de pronto no estaba de acuerdo con el tema de la apostolitis que hay ahora, ni tampoco con la profetitis, pero en el evento de que uno no los había sustraído de ese listado que había ahí, y lo seguía como uno inconscientemente, una forma de pronto inconsciente, uno sigue contando que hay 5 ministerios. Mi pregunta, entonces, son realmente, si usted dice que el pastor debe ser maestro, ¿el maestro será un apéndice del pastorado? ¿Como un apéndice o un Sí, ministerio independiente? no, es justo eso, es como, son hermanos que sirven dentro de la iglesia, son hermanos dotados, capaces, pero que no tienen la autoridad pastoral dentro de la iglesia. No son oficiales de la iglesia, son personas muy capaces. Por ejemplo, en muchas iglesias pasa que iglesias que uno ha visitado o en la nuestra, hay hermanos que tienen unas capacidades, comprenden todo y unas habilidades para exponer la palabra de Dios, pero yo no me los pinto Sí, o no los veo como dentro del ministerio. Ahora, yo no soy el que califica eso, sino que es correcto. no tienen el llamado para ser pastor. Ni el Entonces, carácter tampoco. tampoco, porque cumplen con una condición de ser aptos para enseñar, pero tú empiezas a revisar. Por ejemplo, un hermano me decía, mira, Alexander, ahí está el hermano, vamos a decir un nombre común, el hermano Trucuperto. Imagínate que el hermano Trucu es fantástico, lee y tiene una oratoria, pero inmediatamente le preguntas algo, se derrumba y es imprudente para hablar, es decir, no es prudente, no es decoroso, y a veces agarra una rabia con los demás, en fin. Y, y le preguntaba, pero ven acá, ¿y la iglesia? ¿Cómo lo ve la iglesia? No, la iglesia dice que predica, pero no Sí. lo quiere, no tiene llamado, no tiene llamado. Y a veces uno empieza a trabajar con ellos, pero no tienen llamado. ¿Qué hacer? Es un maestro, es un maestro. Y tú Pero te, entonces, y tú te en esa deleitas con él. categorización sí, Sí, es un maestro, es una persona que puede pero, enseñar, pero no tiene la autoridad pastoral. No ha sido llamado por Dios. pero es un ministerio también, se puede categorizar ahí dentro del No, ministerio. sí, es un servicio que está prestando, un ministerio, claro. O sea o sea, los patrones de pronto ministeriales de la iglesia original sería entonces apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. Serían 4, Sí, básicamente. sí, así es, así es. 4 solamente. Cuatro, Sí, cuatro, sí, cuatro, sí, así es. bueno, imagínense, uno siempre tiene aquí la fijación de los 12 dones de Primera de Corintios 12, los 5 ministerios y los 9 frutos del Espíritu Santo. Es como, uno tiene como un mapa mental ahí respecto al tema. Sí, te Gracias entiendo, Pastor. por la aclaración, mi hermano. No, Disculpe si de pronto estamos para la servir a todos ustedes. reincidencia. Tengo un detallito, mi hermano. Disculpe, pero lo que pasa es que el almuerzo estuvo tarde y cuando usted entró estaba almorzando. Quería preguntarle respecto a un tema también que es un poco sensible, y es el tema que habla precisamente el apóstol Pablo en Efesios con respecto a que Cristo, dice la Biblia que él descendió a las partes bajas de la tierra y luego subió a los altos y llevó cautivo. La cautividad es lo que dice la Reina Valera. Ese tema tiene que ver con los espíritus encarcelados que le predicó, que dice, creo que si no estoy mal, Judas, creo que habla también de lo mismo. No, No, eso no lo escuché. lo acabo de explicar. La Biblia nos dice que la victoria de Cristo fue en la cruz, tetelestai, consumado es. Y hablábamos con varios hermanos que han entendido que ese descendió a los infiernos es un agregado del credo, pero que en realidad cuando dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, habla de la humillación de Cristo. Y el texto de Primera de Pedro, que dice que predicó a los espíritus encarcelados, Ese mismo. es complementado con los que en la época de Noé, él les predicó, es decir, está tomando a Noé como tipo de Cristo
cuando Noé predicó en aquel lugar, porque el arca tipológicamente representa la salvación en Jesucristo, en Jesucristo. Entonces, no es que Cristo, y de eso hablamos bastante, que muchos decían, y entonces Disculpe, sí bajó al que infierno. pero eso es alegórico, entonces, el tema de que él le predicó a los espíritus carcelados, eso es alegórico, eso no es. No, porque es que realmente los espíritus en el tiempo de Noé, los hombres estaban encarcelados por el pecado y recibieron la predicación, pero solo se salvaron 8 en aquella arca y los animales que el Señor determinó que fuesen salvos. Pero Oiga, vea, yo tenía otra concepción, o sea, que no hubo ningún testimonio de Cristo allá. ¿Y para qué el... sería? ¿Para qué no, sería el testimonio en ese momento? Lo que uno aprendió siempre dentro del dispensacionalismo es precisamente el tema de que Cristo, las personas que estaban en el seno de Abraham, que es digamos, la división que hay seno de Abraham según lo que aparece en Lucas, el rico y Lázaro, que lo que estaban en el seno de Abraham fueron los que no recibieron el testimonio de los profetas porque fueron los antediluvianos. Entonces, uno pensaba en su mente, la concepción que tenía es que Cristo fue a predicarlos a los que en otro tiempo no tuvieron la oportunidad de que se les anunciara. Entonces, pues ese era como que sí, pastor, y acuérdate algo, que si alguien no recibió el evangelio por la predicación es porque Dios jamás tuvo la intención de salvarlo. O sea, que la gente que pereció los antediluvianos, digamos, ellos no tuvieron ni tendrán ninguna oportunidad. Ninguna oportunidad. ¿Cuántas formas de salvación hay? Pues una sola, Cristo Jesús. ¿Y si no recibieron el evangelio? Bueno, yo ahora estoy comprendiéndolo, o si usted me está de Noé como tipo de Cristo, y que o sea, Noé fue ese Cristo que le predicó a ellos, lo que me está diciendo usted, lo que entiendo, ¿verdad? Tipológicamente, y el arca es tipo de la salvación. Recuerda que el arca fue cerrada por el mismo Dios, ya no entra más nadie. Sí, eso es. Y por eso la Biblia no hay ninguna parte de la escritura donde se hable de que los que perecieron en el diluvio, alguno fue salvo. Dice, no, los hombres eran perversos. Los hombres eran perversos, eran malvados y por esa razón perecieron. Y al Señor le plugo salvar solamente a aquellos que él mismo hizo entrar en el arca. Pero Noé halló gracia delante del Señor. Sí, Okay. no, que vale la pena la aclaración, porque aunque me quedé flotando fue el tema de la cautividad, porque eso era lo que siempre se argumentaba, que cuando fue que tomó a esas personas que estaban en el seno de Abraham y las trasladó al paraíso. Eso era, digamos, el argumento teológico, se puede decir, que había respecto a la cautividad. Los cautivos éramos nosotros que estábamos sin Dios y sin fe en medio del mundo, y Cristo nos alcanzó. Éramos los cautivos por el pecado. El Señor nos liberó. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Nosotros y nos sentó juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, eso es lo maravilloso de toda la obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Bien. Bueno, mi hermano, muchas gracias. Para servirte, pastor. ¿Qué me iba a decir? Disculpe. No, para todos. Para todos. Sí. Para todos. Hermanos, no me da tiempo ya de abordar los demás materiales. También estoy bastante fatigado también. Y quería darle las gracias por haber asistido a esta clase. Ha sido de mucho provecho para mi vida. Gracias por todos ustedes. Son de verdad amados hermanos. Saludos especiales a los hermanos en Venezuela, muchos con los que he compartido más de una taza de café. Y espero poder hacerlo nuevamente con ustedes. Espero este año estar compartiendo con ustedes. Si Dios quiere, creo que voy a estar en Barquisimeto en el mes de abril. Y espero poder ver a algunos y que podamos compartir. También a mis hermanos de acá de Colombia, muchas gracias por haber ingresado
y permítanme despedirme de ustedes y pedirle a Jonathan Comas, por favor, que nos dirijas en oración para el final de esta clase, mi hermano.